El lenguaje es un instrumento eficaz, flexible y económico. Existen factores de comunicación que dificultan el lenguaje. Esos elementos son el contexto, la sintaxis y la entonación. Todos los elementos conforman el acto de hablar. Skinner, Chomsky, Piaget y Vygotsky realizan aportaciones sobre la adquisición del lenguaje. Diferenciamos los tipos de comunicación. La comunicación preverbal se da entre el nacimiento y los 9 meses, se relaciona a través de gorjeo, laleo y ecolalia, donde intervienen el niño, el adulto y el objeto. El inicio de la comunicación verbal se da entre los 12 meses y los 5 años. En la primera etapa a través de los frases sobre extensiones y en la segunda sus experiencias se multiplican. Existen trastornos del lenguaje. Los diferentes trastornos del lenguaje son el retraso simple del lenguaje, se da un desfase cronológico en aspectos del lenguaje, disfasia infantil congénita, se dan importantes dificultades específicas para la estructuración del lenguaje, afasia infantil congénita, también llamada audiomudez, y afasia infantil adquirida, pérdida total o parcial del lenguaje en niños menores de 10 años. Los trastornos de la voz y del habla van ligados al uso incorrecto de la misma, dando lugar a la disfonía, la dislalia, la inmadurez articulatoria, entre otras. Y los trastornos del lenguaje y la comunicación específicos pueden perturbar la comunicación y el lenguaje, debido a frustraciones, alteraciones, regresiones, traumas psíquicos, entre otros. En la etapa de 0 a 6 años se dan aprendizajes muy importantes con la ayuda del lenguaje. El desarrollo comunicativo no es el mismo para todos los niños, y estas diferencias se deben a 3 factores. Factores individuales, que son las situaciones que experimentan; factores afectivos, es la falta de estímulo que reciben; y factores familiares, la calidad en las relaciones entre sus miembros. De 0 a 3 años buscamos el desarrollo integral y la estimulación a través de los sentidos, y de 3 a 6 la competencia lingüística está más desarrollada y lo más importante es el uso del lenguaje como vía de expresión, comunicación y pensamiento. También se dan situaciones educativas a través de la asamblea, de cuentos, juegos, hábitos, rutinas y entorno social. Técnicas para desarrollar y perfeccionar el lenguaje oral. Por una parte están los objetivos que queremos conseguir dentro del aula, como son potenciar el aprendizaje, un lenguaje para la escuela, la prevención y preparación al lenguaje escrito, y por otra parte consejos para estimular el lenguaje dentro del aula, como pueden ser hacer que todos hablen, incentivar que se expresen, motivarles, etc. La adquisición del lenguaje siempre va a ser más positiva a través de la imitación directa. Dentro del aula podemos ofrecer numerosos juegos a los alumnos para potenciar el lenguaje. Todos estos juegos van a estar clasificados en 4 grandes grupos: jugar con los sonidos, jugar con las palabras, jugar con la frase y jugar con las frases. El lenguaje tiene una progresión cronológica. Esto quiere decir que todos los niños van a pasar por estas etapas, siempre y cuando no tengan ninguna dificultad para la adquisición del lenguaje. Los recursos son imprescindibles en el aula para fomentar el lenguaje. Por una parte empezamos con libros ilustrados y después seguimos con los cuentos. Hay que tener en cuenta las situaciones comunicativas en las que el niño utiliza el lenguaje, ya que son sumamente importantes para su desarrollo. Estas situaciones comunicativas se clasifican en instrumental, regulatoria, interaccional, heurística, personal, formativa y creativa. El concepto bilingüe-bilingüismo hace referencia a la persona que domina 2 o más lenguas. La enseñanza bilingüe es la organización por parte del sistema educativo y algunos de sus modelos son la lengua y cultura. La inmersión lingüística pretende alcanzar el bilingüismo a través de la interacción en el aula y la segunda lengua se adquiere en segundo lugar a través de mecanismos de adquisición y del entorno. El profesorado bilingüe debe tener el control y dominio de la lengua primera de los alumnos. Debe haber una organización adecuada en el aula, pautada del currículum y usar estrategias adecuadas. Las características en el aula son utilizar elementos paralingüísticos para lograr su comprensión, referirse al presente, debatir a partir de las dudas y establecer una relación afectiva. Leer es un proceso interactivo entre el lector y el texto en el que el lector tiene unos objetivos. Hay 2 factores que intervienen: información que ya tiene el lector y los objetivos de lectura. Algunos ejemplos de objetivos pueden ser que los niños conozcan por qué hay que leer y tiene que ser un texto adecuado a su edad. El proceso de lectura tiene 3 partes: ascendente, descendente e interactivo. La escritura es un proceso por el cual se produce un texto escrito significativo. Los procesos de escritura son planificar, generar, organizar, formular, redactar y revisar. Hay 2 estrategias para llevar a cabo la escritura real y las ayudas en el proceso de composición. Hay 2 situaciones de aprendizaje: problema retórico y el texto. Las fases de lectura son: en la primera fase, el niño o niña muestra interés por el universo escrito. En la segunda fase, el niño reconoce las letras, es decir, puede unir letras para construir un significado. Y por último, en la tercera fase, el niño es capaz de reconocer morfemas según los ve y leerlos.
En la primera fase combina la escritura y el dibujo. En la segunda fase el niño analiza la forma de las letras y las intenta reproducir en el papel. La tercera fase es capaz de analizar los elementos sonoros de la palabra. En la cuarta fase se empieza a escribir más de una letra por cada sílaba y en la quinta fase el niño establece un análisis alfabético estricto. Tema 8. Psicomotricidad, neurociencia e iniciación a la lectoescritura. Al comenzar el tema, veremos los precursores del desarrollo madurativo del niño y a continuación veremos también los requisitos básicos motores que permiten el desarrollo de la lectura y la escritura. El arrastre y el gateo forman parte de los hitos psicomotores que intervienen en el proceso lectoescritor, pues el arrastre es el primer paso para ser independiente y surge como a los 2-3 años, y el gateo surge como a los 6-7 meses y se fomenta a nivel motor y visual. Tema 9. Enseñar a leer y a escribir. Los contenidos seleccionados en base a los objetivos propuestos. Pueden ser de uso literario, práctico o científico. Las actividades se propondrán en grupo o por rincones y los materiales irán en sintonía con las actividades. La evaluación de este proceso puede ser de forma continua, formativa y con registros personales. Además, el papel del maestro debe ser un modelo escritor y lector, plantear retos asequibles, practicar la escucha activa y respetar los ritmos de los alumnos.